Bienvenidos, en este video vamos a ver cómo calcular el circuito equivalente de Norton, pero antes de eso vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto esta semana. En la semana previamente vimos el principio de superposición que nos llevó a entender el circuito equivalente de Thevenin, en el que nosotros tenemos un circuito el cual puede contener múltiples elementos, resistencias, capacitores, inductores, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, etcétera, el cual vamos a conectar a una carga, que puede ser una impedancia, la cual, como hemos visto, es un número complejo, y nosotros podemos sustituir todo este universo de elementos por un circuito relativamente simple, en el cual tener el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, de tal manera que la resistencia de carga no note la diferencia entre este circuito simple y este circuito complejo. En este video vamos a ver el circuito equivalente de Norton, cuyo concepto es básicamente el mismo, es sustituir un conjunto de elementos por un circuito mucho más simple. En este caso vamos a sustituir una fuente de corriente con su resistencia interna, que vamos a llamar la resistencia de Norton, de tal forma que el voltaje que alimenta mi carga y la corriente que circulan por esta sean idénticas tanto para mi circuito original como para mi circuito equivalente. Recordaremos que para calcular tanto la resistencia de Thevenin como la resistencia de Norton, lo que vamos a hacer va a ser cortocircuitar las fuentes de voltaje, y en el caso de las fuentes de corriente las vamos a convertir a un circuito abierto. Veamos en qué consiste el circuito equivalente de Norton. Al igual que el circuito equivalente de Thevenin, va a consistir de dos pasos. El primero va a ser calcular la corriente de Norton, que se puede obtener al aplicar un cortocircuito en la terminal designada y midiendo la corriente en cortocircuito, mientras que la resistencia de Norton se va a calcular midiendo la resistencia en circuito abierto e igualando las fuentes independientes a cero, como lo acabamos de describir. Veamos esto con un ejemplo. Vamos a calcular el circuito equivalente de Norton para este ejemplo. Como siempre, antes de intentar resolver e introducir números, vamos a tratar de entender qué es lo que estamos observando. Tenemos un circuito el cual tiene dos resistencias, una de 2 kilo y una de 40 kilo. Los puertos A y B va a ser mi puerto de salida. Tenemos una fuente de voltaje independiente de 1 volt. Y en este caso tenemos dos fuentes dependientes, una de voltaje y una de corriente. Mi fuente de voltaje va a depender del voltaje de la salida, el voltaje en C, y mi fuente de corriente va a depender de esta corriente IB que va a salir de mi fuente independiente de voltaje. En el paso 1, para calcular la corriente de Norton, vamos a cortocircuitar mis terminales de salida, que en este caso es A y B, y vamos a calcular cuál sería la corriente que circularía. Vean que en este caso ha desaparecido mi resistencia de 40 ohms. ¿Por qué desaparece? Por la siguiente razón: cuando nosotros hacemos este cortocircuito, es como si nosotros sustituyéramos lo que teníamos anteriormente, que era un circuito abierto, por una resistencia de 0 ohms. En realidad los cables no tienen una resistencia de 0 ohms, una resistencia muy pequeña, pero no necesariamente 0, pero para fines prácticos puedo considerar que es de 0 ohms. Es decir, tenemos una resistencia de 0 ohms en paralelo con una resistencia de 40 ohms. Por definición, la corriente eléctrica va a preferir las trayectorias con menor impedancia, y la menor impedancia que puede existir son 0 ohms. Si quieren, lo podemos demostrar que la resistencia equivalente va a ser igual a 0 ohms. Tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, entonces mi resistencia equivalente sería igual a mi resistencia de 0 ohms, que multiplica a mi resistencia de 40 kilo ohms, más la suma de las resistencias, más mi resistencia de 0 ohms. El denominador va a ser igual a 40 kilo ohms, lo cual nos permite que el resultado no se indetermine porque es diferente de 0, y 0 por 40 obviamente va a ser igual con 0, es decir, mi resistencia equivalente va a ser igual a 0 ohms, por lo cual esta resistencia de 40 kilo ohms va a desaparecer y yo simplemente la puedo sustituir por un cable que va a conectar las terminales A y B. Vamos a ver ahora qué pasa con mis fuentes dependientes. Mi fuente de voltaje de 0.004 multiplicado por el voltaje de C, vean que va a desaparecer por la siguiente razón. En mi voltaje en C, al sustituirlo por un cortocircuito, queda conectado directamente con tierra. Es decir, voltaje en C va a ser igual con 0. Y cuando yo lo multiplique, independientemente de este valor, algo multiplicado por este valor va a ser igual con 0. Es decir, el voltaje entre este punto y este punto va a ser igual con 0, por lo que yo simplemente lo puedo sustituir
por un cable que me conecte estas dos terminales. Por otra parte, mi fuente de corriente dependiente va a depender de mi corriente IB, la cual no va a ser cero, porque si tengo una fuente que me va a generar una corriente, que va a ser esta corriente, que es mi corriente IB. Por lo que va a ser diferente de cero. Esta corriente IB yo la puedo calcular fácilmente utilizando mi ley de Ohm. Entonces tengo que el voltaje de mi fuente 1, voy a llamarla esta mi fuente 1 de 1 volt, va a ser igual a la resistencia de 2 kilo ohms que multiplica a IB. Lo podemos sustituir fácilmente, de tal manera que IB va a ser igual a 1 volt entre 2 kilo ohms, lo cual obviamente va a ser igual a 0.5 miliamperes. De tal manera que la corriente que va a circular por esta fuente va a ser 25 veces este valor que acabo de encontrar, y vean que está en dirección opuesta porque va a tener un signo negativo a mi corriente de Norton o viceversa. Es decir, mi corriente de Norton va a ser igual a menos 25 por mi corriente B. Si realizamos esta multiplicación, sustituimos 0.5 miliamperes en este punto, obtendríamos que esto va a ser igual a menos 12.5 miliamperes. Y esta sería mi corriente de Norton. Ahora vamos a calcular cuál va a ser mi resistencia de Norton. Ahora vamos a ver cuál va a ser mi resistencia de Norton. En este caso, diferente a ejemplos que hemos visto anteriormente, el procedimiento no es tan trivial debido a que tenemos estas fuentes dependientes de voltaje y de corriente, por lo que la resistencia de Norton la vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, para calcular la resistencia de Norton se requiere dividir el voltaje en circuito abierto entre la corriente en circuito cerrado. Es decir, la resistencia de Norton va a ser el cociente del voltaje en circuito abierto entre la corriente en circuito cerrado. Esta es la que acabamos de obtener. Es decir, únicamente tendríamos que encontrar cuál va a ser mi voltaje en circuito abierto. Cuando me refiero a circuito abierto, es la terminal de salida que nosotros hemos designado. Por lo que voy a utilizar el circuito original. Es decir, voy a tomar este circuito y lo que yo voy a hacer va a ser establecer cuál va a ser mi ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Vamos a designar esto como mi malla 1. Entonces, en la malla 1 voy a tener lo siguiente. Vamos a seguir esta trayectoria. Va a ser menos 1 volt más, voy a asignar un signo positivo a la primera terminal, más 2 kilo ohms que va a multiplicar a mi corriente en B, más el voltaje de mi fuente dependiente, que va a ser más 0.0004 mi voltaje en C. Y esto tendrá que ser igual con 0. Ahora voy a calcular cuál va a ser mi voltaje en C. Recuerden que hemos puesto aquí la condición que es en circuito abierto. Es decir, esta conexión que había puesto anteriormente va a desaparecer. Por lo que la única corriente que circula por mi resistencia de 40 ohms es la que sale de esta fuente. Por lo que, utilizando la ley de Ohm, sé que el voltaje en C va a ser igual a mi resistencia de 40 kilo ohms, que va a multiplicar a la corriente que está circulando, que va a ser igual a menos 25 y B. Vean que puse un signo negativo porque yo estoy midiendo el voltaje en C, es decir, estoy suponiendo que este sería positivo y este negativo. Sin embargo, sé que la corriente va en sentido opuesto del que yo lo he supuesto, por lo que voy a agregar un signo negativo, por lo que yo puedo sustituir esta expresión en esta y obtener el siguiente resultado. Es decir, voy a tener que menos 1 volt más 2 kilo ohms que multiplica a IB más 0.0004 que va a multiplicar a 40 kilo ohms por menos 25 y B. Y esto va a ser igual con 0. Ven que ahora tengo una ecuación con una sola incógnita que es muy fácil de resolver.
Si yo realizo este producto, voy a multiplicar 0.004 por 40 exponente 3 por 25. Yo obtendría el resultado de 400. Con este signo sería menos 400. Entonces tendría menos 1 volt más 2 kilo ohms por IB más 400 ohms por IB. Esto va a ser igual con 0. Ese debe ser negativo, recuerden, ese es negativo, ya se convirtió en negativo por este signo. Entonces yo tendría que sumar algebraicamente 2 kilo ohms menos 400 ohms y pasar este 1 volt del lado derecho, por lo que yo tendría que IB va a ser igual a 1 volt dividido entre 1600 ohms. Y si yo realizo esta operación, voy a tener que 1 entre 1600 en notación ingenieril sería igual a 0.625 miliamperes. Ahora yo puedo sustituir este resultado en esta ecuación para obtener mi voltaje en C. Entonces voy a tener que mi voltaje en C va a ser igual a 40 kilo ohms menos 25 por el resultado que acabo de obtener, 0.625 miliamperes. Esto va a ser igual a 40 exponente 3 por 25 por 0.625 exponente menos 3. 625, recordar el signo es negativo, ser igual a menos 625 volts. Ahora sí, yo puedo calcular mi resistencia de Norton de la siguiente manera. Tendría menos 625 voltios, que es mi voltaje en circuito abierto. Y mi corriente, como lo habíamos visto en el paso 1, va a ser igual a menos 12.5 miliamperes. Menos 12.5 miliamperes. Esta sería mi corriente en circuito cerrado. Voy a realizar esta operación. 625 entre 12.5 exponente menos 3. Y voy a obtener como resultado 50 kilo ohms. Entonces mi resistencia de Norton va a ser igual a 50 kilo ohms. Es decir, mi circuito equivalente lo puedo dibujar de la siguiente manera. Voy a tener una fuente de corriente. Debido a que el resultado que obtuve es negativo, va a ir en esta dirección. Sería de 12.5 miliamperes. Y voy a tener una resistencia interna de 50 kilo ohms. Es decir, este circuito equivalente se va a comportar exactamente de la misma manera que el circuito original.